¿Y si te dijera que el secreto mejor guardado de Grecia no era una oración, sino una fórmula química? Durante siglos, miles de personas arriesgaron su vida solamente por un trago de una poción. Era una pócima que estaba prohibida fuera de la zona de control, ya que hacía que las personas pudieran ver el inframundo, pero no tenían que morir. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos más importantes del mundo antiguo. Gracias a él, pues teníamos las estaciones y podíamos acceder al inframundo de una forma totalmente psicodélica. Así que vamos a hablar de la reina del inframundo hoy en Mujeres de Mala Vida, Perséfone. Soy Adriana y esto es Mujeres de Mala Vida. Aquí lo que hacemos es rescatar las historias de mujeres que se han pintado durante mucho tiempo como villanas o incluso como víctimas, rescatando sus biografías. Y también hay un espacio para la mitología, así que si te apasiona, sígueme, comenta, dale me gusta y dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, ya que cada semana subo un vídeo de una biografía de una mujer extraordinaria y también un mito. Hoy en concreto vamos un viaje de ida y vuelta al inframundo. El mito de Perséfone siempre ha venido a la cabeza para explicar tanto las estaciones como el nacimiento y la resurrección de las cosas a lo largo del año. Es cierto que es un mito griego que evolucionó al mundo romano y que desapareció cuando el imperio da el paso al cristianismo. A lo largo de la tradición griega, romana, en la filosofía e incluso en el arte, el mito de Perséfone o de Proserpina siempre ha sido un drama cósmico y un arquetipo de transformación. Así que ahora vamos a viajar a Grecia. Allí es donde encontramos los primeros mitos que nos hablan de Proserpina, aunque ni siquiera con su nombre. Tenemos que ubicarlos entre los siglos 7 y 6 a.C. y hablar de los llamados mitos homéricos, en concreto el de Deméter. Deméter es una de las mujeres, de las diosas que han tenido hijos con Zeus. En concreto, en este mito ni siquiera tiene nombre, se le llama Core, que significa doncella. En este caso, Zeus habla con su hermano Hades y llegan al acuerdo que Hades se case o rapte realmente a Core de su madre. Core se encontraba en las montañas de Nisa recogiendo flores cuando Hades la rapta. ¿Y cómo la rapta? Pues lo que hace es que abre la tierra y ella cae al inframundo. Estos himnos lo que hacen es que nos cuentan la búsqueda de Deméter desesperada por su hija y al final cómo llega a un acuerdo para que su hija pase unos meses en el inframundo y unos meses con ella. Establece así esta distinción entre el invierno y el verano y las estaciones cómo se van cambiando. En los otros libros homéricos canónicos, ¿no?, se habla de los dioses, pero no se habla de esta distinción que os estoy haciendo. En la Ilíada y en la Odisea, tanto Perséfone como Deméter aparecen, una como la reina del inframundo y la otra como la diosa de la cosecha, pero no existe aún esta historia que las vincula y que se hace de forma tan dramática. Ahora vamos a ir con un amigo de este canal, con Hesíodo, del que ya os hablé tanto cuando hice el vídeo de Medusa como en el vídeo de Pandora. ¿Dónde? Pues donde siempre, en su teogonía. Allí es donde Hesíodo nos habla tanto de Deméter como de su hija. En este caso no se desarrolla la historia de una forma muy concreta, sino que se dice que Deméter tiene una hija que se llama Perséfone y que Zeus aconseja a su hermano Hades que la rapte y que la convierta en la reina del inframundo. Cuando habla de Perséfone dice que tiene los brazos blancos y también que es una reina terrible del inframundo, es decir, ¿realmente fue secuestrada o ella quería ser reina del inframundo? No lo sabemos. Otros autores como Píndaro o Plutarco ya nos hablan de este mito, pero a mí personalmente, igual que os comento en otros vídeos,
Pues me encanta la Metamorfosis de Ovidio, ya que es muy descriptivo y además cuenta el relato de una forma muy interesante y que nos va dando pequeños acontecimientos de otros mitos que surgen alrededor del de Perséfone. Sin embargo, como os comenté en el vídeo de Medusa, cuando hablamos de Ovidio tenemos que trasladarnos ya al mundo romano, con lo cual vamos a utilizar los nombres de los dioses, pero en el mundo romano, que ya sabéis que son prácticamente los mismos, pero que a veces tienen alguna pequeña variación. Así que vamos a empezar con el rapto de Proserpina. Todo comienza con Venus. Sí, sí, con Venus. Ella estaba bastante preocupada de que la mayoría de las diosas fuesen vírgenes y decía que si llegábamos a ese punto, Eros, el amor, no estaría en todos los aspectos del mundo y un sitio donde realmente faltaba era en el inframundo. Así que habla con Cupido, con su hijo, y entonces le dice que tiene que lanzar una flecha ¿a quién? A Plutón. Plutón es el Hades griego, para que cuando vea a Proserpina se enamore directamente de ella y la haga su mujer, ya que la propia Venus dice que no quiere que quede ni un lugar del universo al que no llegue su poder. Y su poder es el amor. Veremos que Ovidio tiene el Eros como la base de todos estos relatos mitológicos. Para él es la fuerza que mueve el mundo, sin duda. Así que un día Plutón abre la tierra y sale con su carro. Llega Cupido, le lanza una flecha y entonces él cuando ve a Proserpina se enamora locamente de ella. Puede invitarla a una cita o a comer, pero decide que lo mejor que puede hacer es coger a la muchacha y raptarla. Dicen que ella gritó, que se cogió el velo y que no quería ir al inframundo. Así que una ninfa llamada Cinae le dice a Plutón, pues básicamente lo que ya acabo de decir. Pues hombre, hijo, a ver, le invita antes un café o algo, ¿no? En vez de coger y secuestrarla. Pero Plutón, pues la verdad es que la ignora absolutamente, vuelve a abrir la tierra, se mete dentro con Proserpina y cierra. Se dice que la ninfa, de tanto llorar, se convirtió en un lago. Pasado muy poco tiempo, Ceres, la Demeter griega, observa que su hija no vuelve a casa, así que se vuelve loca. Enciende unas antorchas de día y de noche y vaga por el mundo buscando a su hija y no la encuentra. Es en ese momento cuando llega al lago en el que Cinae se había convertido y se encuentra un cinturón que era de su hija y se da cuenta que su hija ya no estaba en la tierra, su hija estaba en el inframundo. Así que fue a hablar con Zeus, bueno, con Júpiter, ¿no? Con el Zeus romano, que era su padre, y le dice, tu hermano ha secuestrado a nuestra hija. Él intenta convencerla diciéndole, oye, va a ser un yerno fantástico, tú no, por eso no te preocupes, pero sin embargo Ceres dice que obviamente no, que en qué mundo cabe algo así. Entonces Júpiter le dice, si Proserpina no ha comido nada en el inframundo, puede volver contigo, pero si no, no puede, porque quien coma en el inframundo no puede salir de él. Sin embargo, Proserpina sí que había comido algo en el inframundo. Cuando estaba paseando por el inframundo, decidió comer 7 granos de granada. Nadie la había visto, según ella, pero sin embargo, sí hubo un testigo. El testigo fue Ascálafos, que cuando se lo contó a Júpiter, Proserpina lo convirtió en un búho, porque lo había traicionado. Así se llega a este acuerdo, en el cual Proserpina pasará unos meses en el inframundo como mujer de Hades, que serán los meses más inhóspitos, el otoño y el invierno. Pero en primavera y en verano saldrá al mundo con su madre, ya que su madre, de la felicidad, hará que las tierras sean fértiles y que haga buena temperatura. Pero me gustaría volver solamente un momento al tema de la granada. ¿Por qué come granada? Y además 7 granadas. Ya sabemos que el número 7 es un número mágico dentro de la mitología. Hay una serie de números. Pitágoras pensaba que el 1 era Dios, ¿no? Pues el número 3 es un número muy mágico y el número 7 también lo es. ¿Pero por qué granada?
Bueno, la granada tiene un simbolismo en la mayoría de las religiones, es una comida muy importante. Pero en el caso de los griegos, lo que ocurría era que si una mujer comía en casa del marido, así se consolidaba también el matrimonio. Era una de las formas que se exigían para la consolidación del matrimonio dentro de los ritos ceremoniales. Además, la granada era un símbolo de fertilidad por todas esas semillas que tiene, pero por su color rojo también se asocia a la sangre y a la muerte. Y eso es lo que era Proserpina al fin y al cabo. Era tanto la reina del inframundo, donde solamente hay muerte, pero también es la hija de Ceres y hace que vuelva a nacer todo cuando ella llega a la tierra. Y aquí llega el momento más interesante, ya que todos estos mitos lo que hacen es que nos llevan a los misterios del Eleusis. Estos misterios, que como bien dice la palabra, eran secretos, quizá fueron los más importantes en época griega y se establecían en Eleusis, que estaba al lado de Atenas. Y eran un culto iniciático muy secreto. Estaban establecidos en honor a Deméter y a Perséfone, ya que en ellos lo que se hablaba era de vida, de resurrección y del inframundo. Se celebraban de forma anual en varias fases y se cree que es desde los siglos 7 a 6 antes de Cristo, pero que pueden ser incluso más antiguos, hundiendo las raíces en una serie de mitos solo de Deméter. Eran misterios, como hemos dicho, solamente para personas iniciadas y además bajo pena de muerte si se hablaba de lo que se hacía, se ve o se veía en ellos. Se celebraban anualmente, pero en dos fases. Una primera fase que era más pequeña durante la primavera y luego ya los misterios plenamente dichos en otoño en Eleusis. Estos iniciados lo que hacían era que iban desde Atenas a Eleusis andando y además allí realizaban sacrificios de una serie de cuestiones religiosas hasta llegar al Telesterion, que era la gran sala de iniciación. Era un lugar donde algo se decía, algo se hacía y algo se mostraba. Probablemente era una dramatización del mito de Demeter y de Perséfone, de tal forma que los iniciados murieran, entre comillas, y luego renacieran como hacía Perséfone en su mito. Así, Perséfone no es solo víctima de un rapto, sino el eje de una teología de la esperanza que promete continuidad de la vida más allá del umbral de la tumba. Pero aquí es donde viene la fase química de la que os hablaba al principio, ya que se cree que la bebida ritual que se usaba en estos ritos, el quiqueón, contenía agentes enteogénicos como el cornezuelo de centeno, es decir, un hongo parásito con alcaloides que es similar al LSD, lo que explicaría las profundas experiencias místicas y visiones de luz aportada por los iniciados. Es decir, que al final lo que hacían era drogarse para poder conseguir ver el inframundo y llegar más tranquilos a la muerte. Pensad que cuando hablamos de religiones antiguas, la gran mayoría no son como las actuales, que piensan que esta vida es un paso para la siguiente. Realmente no, realmente ellos dicen que la vida hay que vivirla y que luego ya veremos lo que nos vamos a encontrar en el inframundo. Porque, por ejemplo, mientras que los mitos hablan del inframundo como un sitio inhóspito, si pensamos en los vikingos, ¿de qué están hablando? Pues que te vas a ir a una de las gran salas, a la gran sala de Freya o a la gran sala de Odín, esperando el Ragnarok. Cuando en la antigüedad aparecen este tipo de ritos mistéricos, son como una revelación para los ciudadanos, porque lo que hace es decir, bueno, hay algo más allá de la muerte, no sabemos lo que hay, pero esto nos va a ayudar. Por eso, por ejemplo, cuando en época romana los misterios de Baco fueron tan importantes, en este momento se estaban realizando las luchas entre Cartago y Roma, donde Aníbal había ganado las 4 famosas batallas hasta llegar a Roma y demás. Es en ese momento cuando impactan los mitos de Baco. ¿Por qué? Porque
había una mortalidad grandísima y la gente quería pensar que había algo más allá de la muerte. Y los mitos de Baco te decían que sí, que todos aquellos que han sido iniciados pueden saber lo que hay después y lo que hay después es una vida mejor. Este tipo de misterios han sido importantísimos a lo largo de la antigüedad, pero como podéis observar, no eran la base de la religión, sino que, bueno, dependían de algún dios o dependían de algún rito en concreto, no como luego ocurrió con las religiones que tenemos actualmente. Volviendo a Perséfone y a sus misterios. Otros investigadores proponen que el efecto se lograba mediante la privación sensorial del ayuno, combinada con una coreografía ritual intensiva y el uso de opio o setas psilocibias. Independientemente del mecanismo utilizado, el resultado era una transformación de la personalidad del individuo, creando un sentido de pertenencia a esta élite que ya no temía morir. Este culto a Demeter y a Perséfone es un culto que no murió durante siglos. Es decir, pasó del mundo griego al mundo romano. Y en el mundo romano solamente nos despedimos de ellos con la llegada del cristianismo y del Dios único, ya que no había cabida a este tipo de iniciaciones en el mundo cristiano. Pero, sin embargo, hay pequeñas cosas que sí que podemos ver que se han seguido manteniendo. A día de hoy, Perséfone se ha rescatado como aquella mujer que eligió ser la reina del inframundo y eligió su camino, aunque como también quería a su madre, pues le daba parte de su vida. Nosotros, una vez que analizamos los mitos, por supuesto no podemos saber lo que pensaba un dios mitológico, pero sí que es cierto que parece que ella dijo mucho más que solamente llorar por volver con su madre, ya que al final sí que se comió la granada. ¿Y ahora tú qué crees? ¿Demeter fue solo una doncella raptada por Hades, que además lo planeó con su padre así tranquilamente? ¿O ella decidió ser la reina del inframundo? Hasta la próxima.